En oración he estado preguntándole al Señor qué tema debo traer para presentárselo a mis hermanos. Hay una serie de temas que el Señor me dio este fin de semana y este es uno de los que a mi modo de ver es de los más importantes, de los menos entendido y al mismo tiempo de los más transformadores de la vida cristiana. Me refiero a que el título es Cristo morando en el creyente y todas sus implicaciones. Entonces, oremos por revelación para que cada uno reciba el entendimiento de lo que significa esta presencia viva de nuestro Señor y nuestro Dios dentro de nosotros. En la doctrina cristiana, la habitación en el ser humano se refiere a la morada de las tres personas distintas en el corazón de aquel que ha llegado a ser salvo y está en el camino de la santidad. Y esa acción se produce por el Espíritu Santo. Si meditamos un poco en este tema, vamos a descubrir que debiera producirse en cada creyente una serie de transformaciones muy importantes. La morada de Dios en el ser humano debiera traer muchas consecuencias. Por ejemplo, el ser humano inmediatamente, cuando entra la presencia de Dios vivo, se convierte en templo del Espíritu de Dios, templo del Dios vivo. Hagamos un alto ahí, apenas empezando. El Señor se tomó un trabajo grande para explicarle en instrucciones concretas a Moisés cómo construir el tabernáculo. Después, en la construcción del templo por parte de Salomón, se debió haber producido algo muy similar, porque el templo en la tierra siempre es figura de lo que es en el cielo. Si el Señor dejó a un lado por el momento ese templo terrenal, es porque consideraba que algo importantísimo iba a ocurrir desde el cielo en cada templo que Él construyera en el corazón humano. Entonces, si tú eres templo del Espíritu Santo y el Señor viene a morar en ti, puedes empezar a descubrir una cantidad de efectos sobre tu vida espiritual, emocional e incluso física. El ser humano que recibe la habitación del Dios vivo debería sentir horror a pecar y a ofender a las personas divinas que habitan en él. Me imagino que a muchos les pasaba algo por el estilo, y es que cuando entraban a una iglesia de cualquier religión o que quiera que fuera, de alguna forma se sentía un principio de respeto. Entrar a un templo físico, un edificio que adquiere el nombre de templo, sobrecoge el corazón porque uno está entendiendo que se está acercando a la presencia de Dios. Con mayor razón, si entendemos que es nuestro corazón el templo que ahora usa el Señor. Este ser humano entonces debería orar con mucha facilidad en forma continua y guardar la presencia de Dios también de manera constante. El Señor dio figuras de todo eso a través del fuego, del candelabro, una serie de recorderis materiales de lo que era la presencia viva del Señor. Para el Señor no hay tiempo ni espacio. El Señor es eterno. El hecho de que esté dentro de nosotros debería traer también una noción de eternidad y de inmensidad a nuestro pensamiento. No debiéramos ser tan despreocupados, no debiéramos tomar tan a la ligera las cosas de Dios, sino que cada una de ellas, desde la más pequeña hasta la más grande, debería ser objeto de nuestra reverencia,
de nuestro respeto, de nuestra fidelidad en lo poco y en lo mucho. Eso hace que el ser humano, que es consciente de la presencia de Dios, se vuelva humilde y abnegado. La palabra humilde significa reconocer a Dios en todo, bíblicamente. Y la palabra abnegado significa negarse uno a sí mismo para que la otra persona esté bien. La abnegación matrimonial es una de las necesidades más importantes en la relación de pareja. Pero en la relación con Dios, si yo intento colocar mi voluntad por encima de la de Dios, todo va a ser un caos, no va a fluir. El ser humano que experimenta la presencia física, lo digo entre comillas, física, del Dios vivo, porque se llega a sentir en esa calidad, también experimenta alegría por esa presencia, es el gozo, y experimenta un aumento de su interioridad personal. Y este último punto es el que va a servirnos de trampolín para entender que el concepto de Cristo morando en nuestro corazón es un poco difícil para la razón. No nos cabe mucho en la cabeza, en la mente, en la razón, que el Dios eterno, que el Dios que creó los cielos y la tierra, quiera vivir dentro de nosotros. Pero el entendimiento de esta tremenda verdad que se revela en muchos pasajes de la Biblia, como vamos a ver, es un misterio que debe ser comprendido en oración y en lectura de la palabra. Así que no hablemos mucho de doctrina hoy, sino hablemos de la vivencia práctica. ¿Por qué digo esto? Porque si aquí hay alguien que esté oyendo esto como conceptos, no le va a servir en su crecimiento personal. Pero si hay alguien que oró desde el principio para recibir revelación, digo yo, de estos principios bíblicos que son muy transformadores, entonces va a ver cómo su visión del cristianismo, su visión de la lectura de la palabra, del culto, todo cambia. Eso fue lo que pasó conmigo cuando yo la primera vez empecé a meditar en estas verdades hace unos años. Esto no nació con el inicio de mi vida cristiana. Llegó como entendimiento y como revelación varios años más adelante. Al entender estos principios, se me amplió la calidad de relación con Dios. Entendí que Dios quería no que lo buscara afuera, no en pastores, aunque a través de ellos sí, pero es que el cristianismo a veces corre el riesgo o bien de criticar mucho al pastor o bien de idolatrarlo, porque el creyente sale a buscar a Dios a través del pastor, o en el pastor mejor, en lo que él diga o no diga. En cambio, si ve al pastor como un instrumento por el cual Dios va a mostrarle muchas cosas, pero que el objetivo final no es mirar al hombre, sino mirar a Dios, y el objetivo final es conocer dónde está morando Dios, entonces la vida cristiana se convierte en algo rico en significado, rico en manifestaciones. Efesios 3:17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Repito, para que habite por la fe Cristo en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Aquí está hablando del amor de Cristo, pero está hablando también de la habitación de Cristo. Si Cristo no habita en mí, el amor de Cristo no se va a sentir en mi vida. Es decir, no he sido salvo simplemente. Pero si Cristo está morando en mí, Él va a hacer que mi entendimiento
logre captar el amor no como un sentimiento, sino como la fuerza primordial de la creación. Dios creó los cielos y la tierra, las criaturas y al hombre para manifestar su amor en todo ello. Si Cristo habita en mi corazón, entonces yo empiezo a entender cómo es que el universo marcha en armonía con el amor. Pero lo más importante es que empiezo a sentir la presencia viva de Cristo dentro de mí y hace entonces que se transforme el entendimiento de la palabra, la aplicación de esa palabra, mi esperanza en la eternidad y en las promesas que Dios ha hecho. Cristo entonces habita en el creyente a través del Espíritu Santo. ¿Por qué esta experiencia es tan transformadora? Es uno de los principios más profundos porque tiene múltiples dimensiones prácticas para la vida cristiana. Entonces, el que tiene oído, que oiga lo que el Señor nos dice a través de la palabra con respecto a la morada de Cristo en el corazón. Hermanos, por favor, abran su corazón, abran sus oídos, no para oír versículos, sino para que la luz de la palabra penetre hasta lo más profundo de su espíritu. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si Cristo está en ti, tienes esperanza de ver la gloria de Dios en el futuro, en la eternidad, pero desde ya también. Tienes la esperanza de vivir un cristianismo muy diferente, mucho más profundo y más intenso. Juan 15, 4-5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Oigan, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si captaste con tu espíritu esta palabra, en la porción final decía que si yo permanezco en Cristo y Él permanece en mí, si Él mora en mí, entonces yo llevo mucho fruto. Se puede desarrollar en mí el fruto. Eso que tanto cuestionaba yo a mi voluntad. Señor, tengo que leer más la palabra. Señor, tengo que orar más. Señor, tengo que quitar estos malos pensamientos de mi vida. Señor, tengo que ser menos perezoso. Señor, tengo que tener más energía para trabajar para ti. Todos esos planteamientos van a resultar espontáneamente como fruto, es decir, se van a producir naturalmente de mí porque estoy unido a Cristo. Este versículo explica la esterilidad de la vida de muchos cristianos. Como no permanecen en Cristo y no permiten que Él permanezca en ellos, entonces no dan fruto. Y se esfuerzan, se cuestionan, se culpabilizan, se dan látigo para tratar de cambiar y no pueden, porque lo tratan de hacer en sus propias fuerzas. El ejemplo agrícola de la savia circulando desde la raíz, llevando hasta la vid y al final a los pámpanos para que se produzcan los racimos de fruto, es lo que nos muestra cómo es el sentido correcto de la vida espiritual. Cuando yo vivo en Cristo y Cristo vive en mí, entonces yo estoy creciendo, estoy fructificando, estoy
llenándome de belleza espiritual, porque es Cristo el que le está produciendo en mí. Así como la salvación es un milagro, solo Dios puede salvar a un alma, así el fruto que es el resultado de la santidad es otro milagro. Y como milagros que son, solo Dios los puede provocar. ¿Qué tengo que hacer yo? El Señor nos lo dice en Juan 15, permanecer unidos a Él. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Esta palabra nos explica que cuando hay alguien obediente, porque ama la palabra de Dios y la guarda, entonces se ve en él el resultado del morar de Dios en la forma del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en ese corazón, en ese templo vivo. Haremos morada con él y por tanto el versículo anterior de Juan 15 dará mucho fruto. Hasta el momento, y los que vamos a ver a continuación, son versículos que nos muestran lo que es Cristo morando en vosotros, porque alguno dirá: pero ¿qué clase de doctrina nos está trayendo? Una doctrina muy mística. No, hermanos, eso está aquí. Llevamos hasta el momento 4 versículos y nos faltan varios más. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en ti, entonces el fruto es también justicia, o sea, todo lo que es correcto. Todo lo que Dios haría, tú lo puedes hacer, me refiero a cumplimiento de las cosas correctas, porque es Dios mismo el que está produciendo eso en ti. No es tu justicia, es la justicia de Dios en ti. Segunda de Corintios 13:5. Repito, espero que no estemos simplemente oyendo una serie de versículos, sino que estemos permitiendo que el Señor traiga revelación a nuestra vida sobre este tema tan importante. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pablo está diciendo: examínate si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos, pruébate. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Si eres aprobado, Cristo está en ti. Y por tanto, la aprobación cumple una repetición, es un círculo repetitivo. Pero si Cristo no está en ti, entonces la reprobación no se hace esperar. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dijo: entraré a él. Se está refiriendo a que nosotros obramos también activamente en el hecho de que Cristo se manifieste dentro de nosotros. Abrimos la puerta de nuestro corazón. De hecho, esto se debe hacer continuamente. Señor, me estoy apartando un poco de ti. O Señor, estoy, creo yo, sintiendo tu presencia viva en mí, pero no me dejes apagar. Abro mi puerta en mi corazón, Señor, para que tu presencia sea viva y manifiesta en cada instante. Estos versículos tienen por objeto hacernos entender que es todo un cuerpo de doctrina, la morada de Cristo en nosotros. Primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Lo mismo que nos dijo en Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Aquí está hablando no solo de Cristo, sino de Dios, como las tres personas. Entonces, la conclusión es que la palabra nos muestra en muchos pasajes que hay una unión mística entre el verdadero creyente y el Salvador. No es simplemente una influencia externa. Sí, es que la doctrina de Cristo es muy bonita. Yo tengo que estudiarla y aprenderla para ver si un día llego a ser un buen hombre. No se trata de eso. No es un seguimiento de enseñanzas, como a veces tantos institutos bíblicos nos van metiendo en la cabeza, nos vamos metiendo nosotros en la cabeza mejor, que el instituto bíblico es necesario porque es aprender una serie de doctrinas, pero terminamos el instituto bíblico y salimos vacío de vivencia, de presencia viva de Cristo en nosotros, con muchos conceptos, con mucha teología, pero con nada de persona. Esto es una verdadera comunión espiritual donde Cristo habita en el creyente. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Este pasaje nos muestra una realidad que se ve en la vida de algunos cristianos. Les decía yo que salen a buscar a Dios a través del pastor. Salen a buscar a Dios a través de la iglesia o a través de la lectura de la palabra. Todo eso es importante. Pero la forma completa es salir a buscar a Dios donde Dios dice que debe ser buscado, pero principalmente buscar dentro de sí mismo. Es decir, cuando yo llegue a la iglesia, a culto, recordar que Cristo va conmigo. Cuando abra la Biblia, decirle: Señor, vamos a leer tú y yo tu palabra, para que crezca en mí tu santidad. Si vamos a orar: Señor, yo no necesito buscarte allá tan lejos como en el cielo. Sí, también, pero recuerdo que tú estás aquí muy cerca de mí, en mi propio corazón. Esto cambia todo, mis hermanos, porque yo he visto mucho esa batalla de algunos tratando de encontrar la presencia viva de Dios a través de la alabanza del grupo que toca muy bonito, ¿sí? O encontrar la presencia de Dios a través de la predicación muy especial de ese pastor que es muy ungido. Pero pasan 10 minutos o media hora después de la alabanza y de la palabra, como que desaparece la presencia de Dios y llegan a su casa con un ligero desencanto, y entonces tratan de volver rápidamente al culto y a la alabanza para ver si vuelven a resucitar esa presencia de Dios. Eso no es así. Dios va con nosotros a donde quiera que vayamos, y por tanto su presencia está con nosotros. Hay una serie de implicaciones prácticas que quiero que sean la terminación de este tema, que es lo más importante de todo esto. Cuando yo soy consciente de que en forma de gracia, o sea, inmerecidamente, Dios está morando en mí, eso va a hacer que pueda comprobar los efectos de esa presencia divina en mi vida. Primero, a través de la transformación de mi carácter. Se va produciendo un cambio progresivo en mi carácter, desarrollando lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu. Ya lo vimos en estos días en Gálatas 5, 22, 23. El amor que tanta falta les hace a muchos, el gozo también igual, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe,
la mansedumbre y el autodominio o templanza, que también tanta falta le hace a muchos. Este es el fruto del Espíritu. Cuando esto se desarrolla en mí, porque yo estoy unido a Cristo, a través del Espíritu Santo, ese amor, ese gozo, esa paz, etcétera, van produciendo en mí el perfil del temperamento, del carácter de Cristo. Entonces, cada vez yo voy siendo más dulcificado, ablandado, llenado de paciencia y con más fe y más autocontrol. Y los demás ven esa transformación del carácter en mí. Es lo que se llama el poder de la santificación, que es el segundo efecto. Cristo morando en mí proporciona el poder necesario y suficiente para vencer el pecado y las limitaciones de mi vida carnal. Y entonces, a través de su poder, puedo vivir la vida espiritual, que es la vida llena del fruto del Espíritu. Como Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Él, como creador del universo, obrando dentro de mí, creando la nueva criatura, estructurándola, conformándola, para que se parezca a Él, a su imagen. En tercer lugar, tengo una nueva motivación. La presencia interna de Cristo transforma mis motivaciones. Ya no vivo para complacer a la carne o simplemente por una obligación legalista, religiosa, sino que ahora vivo por amor y gratitud para aquel que habita en mí. En la Reina Valera del 2015, en Gálatas 5:16, lo dice muy claro. Digo pues, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Perdón que lo repita. Anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Alguna vez alguien me preguntaba, pero es que ¿cómo hago yo para quitar los malos pensamientos? Llevo 20 años de vida cristiana y no he podido dominar los pensamientos. Ahí está la respuesta. Claro, hermano. Usted ha tratado de dominar sus pensamientos y nunca va a poder. Solo que cuando ande en el Espíritu, cuando Cristo llene la porción plena de su templo vivo, que es usted, entonces los malos deseos ya no tendrán poder ni sobre la carne, mucho menos sobre el alma y la mente y el espíritu. El cuarto punto es que a partir de todo esto se establece entonces una comunión continua. Una comunión continua con Cristo, por eso la palabra habla de orar continuamente. Pero es que es en realidad una conversación continua la que yo tengo con mi Señor que mora dentro de mí. Le voy contando todo. Señor, gracias por esta bendición. Gracias, Señor, porque tú me levantas. Padre, me siento débil en esto otro. Señor, ayúdame en esta porción de mi ser. Y tengo tema para estar hablando con Dios 24 horas al día, aún dormido. Porque el Señor es mi guía y mi compañero permanente. Qué bendición tan desperdiciada. Porque muchas veces entonces acudimos a la oración externa y a la oración que pensamos que tiene que subir al cielo. Sí, es cierto. Pero acordémonos que si Dios está aquí, entonces la distancia de esa oración es mínima. El quinto punto es que hay un testimonio visible. La vida que Cristo vive a través de la persona creyente se convierte entonces en un testimonio visible. Es la vida de Cristo en esa persona y los demás
ven la vida de Cristo. Ese es el testimonio. Otros ven entonces ese cambio radical de actitudes, de prioridades, de comportamientos, y en el fondo pueden percibir que algo sobrenatural está ocurriendo en ese creyente. Bueno, para terminar, vamos a considerar solamente un corto aspecto, que es que esta doctrina es hermosísima, y como vimos, si realmente se produce la revelación en nosotros, si realmente la tomamos por vida y empezamos a aplicarla, vamos a descubrir entonces que hay un fenómeno que pudiéramos llamar una especie de tensión entre la realidad presente y la plenitud futura. Es decir, a pesar de que el Señor more dentro de mí, yo como creyente sigo luchando con mi carne, como nos muestra Romanos 7. Pero se tiene la promesa de la obra iniciada que será perfeccionada. Entonces, esa tensión entre lo que es ahora y lo que va a ser en el futuro, la persona de Cristo formándose o la persona de Cristo ya formada en el futuro, se resuelve con mi participación activa en ese proceso de santificación. Y yo no me he cansado de repetir que el crecimiento espiritual es una cuestión de doble vía. La obra gigantesca, inmensa, por gracia de Dios en mí, con mi asentimiento, mi participación en lo que hay que quitar, lo que hay que sacar, y mi aceptación del poder de Dios en esa transformación. Esta morada de Cristo en mí es un anticipo de la perfecta comunión de los ya glorificados eternamente con Dios, cuando habiten en la presencia viva de Dios. Así que, hermanos, los invito a que constantemente estén mirando dentro de su corazón, buscando la comunión y la presencia de Dios. Amén y amén.